Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime can my honey come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime can my honey come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime can my honey come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime can my honey come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime can my honey come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime can my honey come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. La Audiencia de Cuentas controla al Gobierno de Canarias. También los cabildos, los ayuntamientos tienen que cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. ¿Existe algún control de algún tipo por parte de la comunidad autónoma a cabildos y ayuntamientos? La tutela financiera, que es la competencia a que tú te refieres, hasta ahora la ha ejercido el Ministerio de Hacienda, ¿no? El Gobierno de España. Ahora tenemos un conflicto, un litigio entre el Gobierno de España y la comunidad autónoma, porque esa competencia está en el Estatuto de Autonomía como de la Comunidad Autónoma de Canarias, pero todavía no la hemos cogido la comunidad autónoma. Del Fondo Canario de Financiación Municipal, ¿cuándo surge y por qué surge la necesidad de crearlo? Pues en el año 99, porque las corporaciones locales estaban completamente con problemas, con problemas financieros graves. Y entonces se creó con la idea de ayudarles a sanearlo, ¿no? A pagar sus deudas fundamentalmente. Ese fue su origen. Luego, con el paso del tiempo, las corporaciones locales canarias están todas saneadas prácticamente, menos 5 ayuntamientos. Y en estos momentos, pues una parte fundamental es de libre disposición por parte de los ayuntamientos y el otro 50% está vinculado al cumplimiento de unos grados, de unos indicadores de saneamiento. ¿Sabría decirnos cuáles son los ayuntamientos que tienen las cuentas más saneadas o las cuentas menos saneadas? Excepto 5 ayuntamientos, el resto tiene un saldo no financiero positivo, tienen superávit. ¿Se trabaja más con esos ayuntamientos, con esos 5 ayuntamientos que con el resto? ¿Se les ayuda o se les vigila? Justamente en algún caso, uno concretamente que sí lo voy a singularizar, que es Betancuria, que tenía muchos problemas, se ha acordado entre el Cabildo y los 6 ayuntamientos de Fuerteventura modificar la distribución que le dije antes de los recursos del REF dentro de la isla, y con acuerdo de todo el mundo va a haber mejorado Betancuria su financiación de los recursos del bloque de financiación canario, de forma que si ahora recibía unos 150.000 euros va a pasar a recibir unos 400.000 euros. Este decreto lo estamos elaborando en este momento, es a propuesta obviamente de ese ayuntamiento, con el acuerdo del resto de ayuntamientos de Fuerteventura y del Cabildo. Si no hay acuerdo entre los cabildos y los ayuntamientos no se podía haber adoptado, ¿no? Pero era obvio que estaba infrafinanciado ese ayuntamiento. ¿Cree que los cabildos y los ayuntamientos están bien financiados? Bueno, esa pregunta siempre es respecto a qué, ¿no? Respecto a qué siempre hay que tener una comparativa. Por ejemplo, ¿la Comunidad Autónoma de Canarias está bien financiada? Pues si tú me lo preguntas, yo te digo, oye, pues a mí me gustaría tener más dinero para sanidad, y más dinero para educación, y más dinero para derechos sociales, y más dinero para inversión. Me imagino que si tú le preguntas a los cabildos y los ayuntamientos te dirán que necesitan más dinero, y es obvio que será así. Pues precisamente esa misma pregunta se la hemos hecho a 2 personas, no sé si les suenan los nombres: María Concepción Brito Núñez, alcaldesa de Candelaria y presidenta de la FECAM, y Mariano Hernández Zapata, presidente del Cabildo de La Palma, y ha ostentado también la presidencia de la FECAI. En este ejercicio 2021, 721 millones de euros, es el 7,59% del presupuesto canario, va destinado a cabildos y ayuntamientos. ¿Es suficiente? Ahora mismo la proporción es desigual, con lo cual nosotros sí entendemos que habrá que ajustar todavía más, que se clarifiquen por un lado las competencias y que se ajuste el marco de financiación adecuado, con lo cual consideramos que se debería incrementar. El eterno debate, ¿no? Nosotros entendemos que esas competencias pues no están lo suficientemente financiadas, no conocemos ninguna administración pública que sea capaz de ejecutar el 100% de los fondos que le corresponden, por 1001 circunstancias, principalmente relacionadas con el tiempo de ejecución de los proyectos, la dificultad administrativa. Por ejemplo, tenemos una ley de contratos que ha venido a complicar más poder ejecutar o poder sacar adelante cualquier proyecto, o la falta de personal. Son muchas las circunstancias, pero tenemos que ser conscientes también de cuando nos equivocamos, poner las herramientas necesarias y suficientes para corregir ese error.
Parte de esos recursos que financian a los cabildos y a los ayuntamientos vienen a través del bloque canario, conocido como bloque canario del régimen económico y fiscal, a través de la recaudación de IJIC, de AYEM, del impuesto de matriculaciones. Cuando llegó la pandemia, en algún momento llegaron a hacerse la pregunta, ¿cómo vamos a pagar todo esto? Absolutamente, ¿no? La verdad que fueron momentos muy complejos en los que las previsiones que hizo el gobierno autonómico fueron, al tiempo se ha demostrado que extremadamente drásticas. En el caso del Cabildo Insular de La Palma, pues tuvimos que recortar diferentes proyectos que teníamos previstos y reorganizar, digamos, casi que hacer un nuevo presupuesto. Es verdad que esas previsiones luego no se cumplieron, tuvo que hacer el gobierno, la Consejería de Hacienda, una liquidación positiva a los cabildos porque fue excesivo el recorte de estos fondos. Finalmente, los datos que se han arrojado es de una disminución de aproximadamente un 20-21%. Eso ha afectado directamente a los ayuntamientos canarios. Nosotros, por ejemplo, hemos perdido Candelaria en este concepto, pues ha dejado de ingresar más de 1.600.000 euros, que para un ayuntamiento de nuestra dimensión es una cantidad significativa. Estamos realizando un estudio pormenorizado del impacto de la COVID en todos los ayuntamientos canarios. El impacto supone más de 35 millones de euros. Todavía no tenemos todos los datos, pero como digo, se están practicando las liquidaciones. Dentro de esos 721 millones de euros están incluidos los 160 millones de euros del Fondo de Desarrollo de Canarias. En absoluto no. Sabes que el Fondo de Desarrollo de Canarias viene del extinto impuesto tecnológico que el Gobierno de España de la pasada legislatura, liderado por Mariano Rajoy, decidió dejar de cobrar a Canarias. Esos fondos, 50% han sido destinados a los cabildos insulares, a las entidades locales para, creemos, positivo Fondo de Desarrollo de Canarias, más conocido por todos por FEDECAN. Es verdad que si ese Fondo de Desarrollo de Canarias no se hubiera sacado adelante tal como es en la actualidad, deberían estar incluidos en este bloque de financiación, pero no es así. ¿Qué opina de que el Gobierno de Canarias cuantifique en vez de en 160, en 80 millones de euros y que lo quiera incorporar a partidas para paliar la crisis COVID? Pusimos sobre la mesa inicialmente esos 80 millones para que pudieran ser parte de ese recorte, pero una vez no se dan las circunstancias, una vez queremos que se reactive la economía canaria, entendemos que de manera inmediata, en este ejercicio sí, se tienen que recuperar la totalidad de los fondos, los 160 millones. Por tanto, ni mucho menos se ha negociado con los cabildos insulares, no se ha negociado con las entidades locales, no nos pueden retirar estos fondos por los que confiamos que cuando antes no ingresen la totalidad. El Gobierno sí nos ha garantizado, tanto en el año 20 como ahora en el año 21, que aunque se presupuestaran esos 80 millones de euros, se garantiza la totalidad en el periodo completo de ejecución y justificación del FEDECAN. Aunque tengamos que irnos a más allá del año 25, aún este año todavía no se han transferido. Al final hay un FEDECAN casi por cada isla. ¿Qué valoración hace de la gestión que ha realizado el Gobierno de Canarias? Valoramos muy positivamente todo el trabajo, el esfuerzo que se ha realizado tanto desde el Gobierno de Canarias, de los cabildos insulares, desde el Estado y desde la Federación. Trabajamos en clave siempre de la alta institucional. En la pandemia pues existía una buena comunicación que fue decayendo con el tiempo. Casi que nos hemos enterado los cabildos insulares de cada una de las decisiones, una vez ya las había adoptado para cada isla el Gobierno de Canarias. Una cosa son los fondos que reciben las administraciones locales y otros son los impuestos que recaudan las propias administraciones locales. En el caso de los cabildos, ¿qué impuestos recaudan? Prácticamente podemos decir que no recaudan ningún impuesto. Alguna tasa por utilización de infraestructuras, por acceso a museos, pero no llega ni siquiera al 5% del presupuesto de un cabildo insular. Por tanto, prácticamente la totalidad son fondos que provienen de otras administraciones públicas. Hay que diferenciar impuestos y tasas. La recaudación viene por ambos conceptos. Los impuestos principales pues son el IBI, el IAE, también lo conocido como el rodaje, el impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica, el ICIO, también el impuesto de construcciones, impuestos directos, otros indirectos. Con respecto a la pandemia, ¿se han visto reducidos esos ingresos? Si te digo que es lo que cobrábamos por asistencia a museos o actividades, esas actividades y esos museos pues durante la pandemia estuvieron cerrados, pero lo que siempre nos ha preocupado es estar cerca de las personas, que las administraciones públicas sea ese paraguas que los cubre
cuando más llueve, y este ha sido el caso, y bueno, yo creo que hemos estado también donde no ha llegado el Gobierno de Canarias, como puede ser dando esas ayudas a empresarios. Le hemos lanzado ese flotador a los ayuntamientos, otras administraciones locales abandonadas durante esta pandemia. Hablo del caso que más conozco, en este caso el de Candelaria. No ha disminuido la recaudación, se ha mantenido, incluso en algunos conceptos ha aumentado. ¿Ha habido servicios transferidos de las comunidades autónomas, ayudas que no se hayan podido llegar, no hayan podido llegar a la ciudadanía por falta de personal, por excesiva burocracia? Es complejo y muy difícil llegar al 100% de las obligaciones que tenemos, principalmente por falta de personal. Hay que buscar plan B, plan C, externalizar algunos servicios, buscar nuevos fondos que nos permitan dar ese servicio de la manera adecuada. Nos hemos introducido en un mar de papeles, en un mar de autorizaciones, y bueno, creo que en su momento podría tener lo podríamos entender, pero en momentos de crisis, en momentos de urgencia sanitaria, creo que hay cosas que se podían obviar. Nosotros hemos tenido problemas en mi cabildo, en el Cabildo Insular de La Palma, con técnicos que no entendían que era una urgencia sanitaria, y por tanto nosotros, ante contratos que queríamos sacar por urgencia o por emergencia, teníamos ese reparo. ¿Gestionan todos los cabildos igual? ¿Se mira desde la FECAI la eficacia, la eficiencia en la gestión? Bueno, al final esto es un asunto también político, ¿no? Por ahí no pasa la FECAI, entiende que, oye, siempre hay tirones de orejas para quien no ejecuta ciertas aplicaciones que la ciudadanía espera, pero yo creo que al final ese tirón de orejas lo da la ciudadanía y lo da también cada 4 años. Luego ya, obviamente, los grupos políticos, cada alcalde o alcaldesa prioriza las áreas de gestión que entiende su grupo. ¿No se llama capítulo nadie ni en la Asamblea General? No, obviamente nosotros tratamos, como decía antes, de que haya una cohesión, de que haya una unión por reivindicar el papel del municipalismo. No hace falta al final llamar la atención tampoco, porque creo que somos lo suficientemente responsables para saber dónde acertamos, pero también para saber dónde nos equivocamos, ¿no? Y por supuesto, cuando exigimos a otras administraciones que nos financien, lo primero que tenemos que hacer, cada una de las administraciones que lo pedimos, es dar ejemplo. Porque una persona malverse, porque una persona engaña a la administración, no quiere decir que todos malversen y todos engañen a la población. Por tanto, lo que tenemos que es localizar a quienes no cumplen, a quienes no son honestos consigo mismos, a quienes no son honestos con su ciudadanía, y por supuesto apartarlos inmediatamente de la vida pública. Es cierto que en la historia reciente de la política insulares, de la política canaria, cada vez son muchísimos menos, ¿no? Casi que han desaparecido este tipo de casos. Creo que también es una muy buena noticia, tenemos que hablar de estas buenas noticias también, pero creo que es absolutamente condenable, repudiado, y son asuntos que nos hacen flaco favor a todos. Puede haber casos, ¿no? y ahí entra la responsabilidad personal de las decisiones que toma cada uno, que tiene que asumir cada uno lo que tenga que asumir. ¿Faltan herramientas de control de la gestión del dinero público? Nos hemos puesto muchísimas herramientas, sobre todo por los últimos años de vida pública, donde pues, se han dado circunstancias difíciles de entender por la ciudadanía y por los propios políticos, y eso también nos ha llevado a esa excesiva burocracia que te decía con anterioridad. Ojalá no fueran necesarias esas medidas de control, ¿no? Porque querrá decir que los fondos públicos van donde tienen que ir, pero en ocasiones son absolutamente necesarias. Ahora mismo esta entrevista la está escuchando la Viceconsejería de Hacienda. ¿Algo que quisieran comentarle desde la FECAI? Tenemos muchísimas cosas que comentarle de la FECAI. Son varios los meses que llevamos esperando que nos atiendan, que nos reciban. Yo creo que no puede darse este tipo de situaciones entre administraciones públicas. Cuando hay asuntos como el FEDECAN, que creo que es de vital importancia y necesidad tratar cuanto antes, que no solo lo ha pedido la FECAI, sino también todos y cada uno de los ayuntamientos de Canarias. Como hay asuntos como el cálculo y la liquidación del IJIC, por la que estamos esperando y queremos que nos liquiden los 12 meses. Actualmente solo estamos recibiendo la liquidación de 11. No entendemos por qué, queremos que nos lo expliquen. Las administraciones públicas tenemos en los depósitos mucho dinero, que estamos teniendo problemas también con las entidades financieras porque nos quieren cobrar por esos depósitos, y entendemos que con la unidad de todas las administraciones públicas canarias podemos alcanzar soluciones para que esos fondos vayan realmente donde tienen que ir, que no es a pagar intereses, sino a solucionarle y a mejorarle la vida de todos los canarios y canarias. Una de las reivindicaciones que hemos trasladado
para las que aún no hemos tenido respuesta, por ejemplo, y ya lo pongo sobre la mesa, es precisamente que se continúe en este año 2021 con el régimen excepcional para el Fondo Canario de Financiación, dada cuenta esas liquidaciones que estamos practicando y que pueden arrojar datos también de incertidumbre, toda vez que todavía no tenemos ese fondo de contingencia COVID que también estamos reclamando. Hablábamos también con Mari Brito, en este caso presidenta de la FECAM. Ella sí habla de un contacto constante con la Consejería y Viceconsejería de Hacienda, porque con la FECAI entonces no se produce. Bueno, en ocasiones confundimos el pertenecer a un partido político con representar a una institución, en este caso como la FECAM o la FECAI. Ni mucho menos nos tiene que atar los colores políticos para poner sobre la mesa situaciones que no se dan. Si ella es capaz de decir que existe esa comunicación, pues no está viviendo la realidad que hemos tenido sobre todo durante los últimos meses. Mariano Hernández Zapata es presidente de la FECAI, pero también presidente del Cabildo de La Palma, una isla que cuenta con 125 millones de euros de presupuesto para este ejercicio. ¿Y en qué se invierte? Bueno, te hablo de que 90 millones de euros son de transferencias de otras administraciones y 35 recursos propios, de dinero que llegan a otras administraciones pero que nos corresponden como parte de los impuestos, ¿no? Existe una aplicación que es la más importante, que es la destinada a la acción social, con casi 30 millones de euros. A la saga está la Consejería de Infraestructuras. Es verdad que también hay otras áreas que nos han ayudado, en el caso de la isla de La Palma, a poder superar y poder soportar esta crisis de mejor manera que otras islas, como es la agricultura, en este caso el plátano, que siguió funcionando y siguió generando rentas en la isla de La Palma y generando empleo. Tengan en cuenta que la isla de La Palma fue la menos empleo que destruyó durante la pandemia y por tanto ahora también será la que le cueste más, ¿no? Generar empleo como nos venía costando hasta el momento, más de 9.000 parados que tenemos en la isla, que es nuestra principal preocupación. ¿Podría haber sido posible seguir manteniendo esos servicios por parte de los cabildos de no haberse suspendido la regla de gasto por parte del Gobierno central? Creo que hay que valorar de manera positiva, no todos son críticas, por supuesto. No nos olvidemos que es una suspensión que vino emanada desde Europa. ¿Tienen superávit remanentes en el Cabildo de La Palma? En el Cabildo de La Palma no hemos tenido durante el último ejercicio superávit porque hemos sido capaces de gastar mucho, porque era el momento de gastar y cuanto más había que poner dinero en la calle, pero sí tenemos remanente, 26 millones de euros. Con este remanente hemos sacado adelante en el Cabildo de La Palma el Plan Cabildo 21, porque queremos que esos fondos sean ejecutados durante este ejercicio, 13 millones de euros destinados a la obra pública, que tiene que ser el generador también de economía en la isla, como esas ayudas de 3 millones de euros para los autónomos de La Palma también, y también, por supuesto, fondos destinados a acción social. En tiempos de crisis se debería ejecutar la mayor cantidad de presupuesto posible, pero ¿qué pasa cuando no se puede invertir porque no se recauda? Que se ven reducidas las cantidades que recibimos de otras administraciones, que hay que tomar decisiones difíciles. No solo estamos para repartir dinero, sino estamos también para decidir qué proyectos salen adelante y qué proyectos se tienen que quedar en el cajón esperando a que haya financiación y, por tanto, para lo que nos pone la ciudadanía, que es tomar decisiones valientes. En eso creo que hemos fallado también la clase política recientemente. Hemos intentado irnos al sí a todo y no puede ser. María Concepción Brito Núñez, presidenta de la FECAM, pero también alcaldesa de Candelaria. 23 millones de euros tiene de presupuesto su municipio. ¿Y en qué se invierte? De esos 23 millones ascienden a prácticamente unos 14 millones de euros de ingresos propios, son aproximadamente 9 millones de euros de otras administraciones. Hemos incorporado un remanente de 4 millones y medio de euros, nuestro remanente ahora mismo asciende a unos 16 millones y vamos a ir incorporando en sucesivas modificaciones, principalmente para temas de inversión de sostenibilidad ambiental, también infraestructura pública, servicios comunitarios, de cultura, de deportes, de acción social. El presupuesto de servicios sociales se ha incrementado respecto a otros ejercicios. ¿Era totalmente inviable condonar el IBI turístico tal y como pedían los empresarios, las empresarias turísticas? Sí, sí es inviable.
se los explicamos. Es un impuesto que se regula a través de la Ley de Haciendas Locales y las exenciones o las bonificaciones de este impuesto vienen tasadas y en ningún caso correspondía a los alojamientos turísticos, porque requería de una modificación de una ley estatal. Uno de los asuntos de lo que habla la ciudadanía es del sueldo de alcaldes y de alcaldesas. ¿Hay diferencias entre unos y otros? ¿Cómo se designa el sueldo de un cargo público? Sí, hay una regulación, hay una norma, una ley que establece en función de la población, del número de habitantes de cada uno de los municipios, hay rangos que no se pueden superar. Eso está establecido por ley. ¿Cree que es lícito, lógico, que haya quien cobre incluso más que un presidente del gobierno? De los datos que hemos podido nosotros aquí recabar, bueno, pues hay pues el salario medio de los presidentes autonómicos está cerca de los 90.000 euros, el medio. Creo que había cinco comunidades que superaban esa cantidad. Por ejemplo, para un municipio, en nuestro caso, pues Candelaria, que tiene unos 30.000 habitantes, el rango es de 20 a 50.000 habitantes, el límite superior ronda los 58.000 euros como máximo. Yo, por ejemplo, cobro menos de esa cantidad, el salario es menor y el mínimo, si no recuerdo mal, está en unos 42.000 euros para municipios entre 1.000 y 5.000 habitantes. ¿Qué valoración hace del Fondo Canario de Financiación Municipal? Eran 285 millones en el ejercicio 19, 294, un ascenso importante en el 20, pero vuelve a bajar hasta los 284 en este 21. Sí, es casi un 7%, 6,8% por los cálculos que habíamos hecho de disminución. Es verdad que toda disminución nunca es buena noticia, pero sí entendemos que se ha podido adaptar. O sea, que ha sido consecuencia también de la situación de disminución de ingresos que ha podido sufrir, en este caso, el presupuesto de la comunidad autónoma. Y es una reivindicación federativa desde hace muchísimo tiempo el que sea de libre disposición para que los ayuntamientos, según sus necesidades, puedan, digamos, destinar esos fondos los que cada ayuntamiento considere. En las modificaciones que hubo ya el año pasado, que se aceptó la reivindicación de la Federación, de los adelantos, de que las auditorías se pudieran ampliar, de que no condicionaran devoluciones del fondo a que no se hubiera hecho la auditoría, porque entendemos que son medidas de flexibilización necesarias en este momento. Si entendemos que gastos extraordinarios en los que hemos incurrido en los ayuntamientos no se han visto compensados y hemos tenido que modificar nuestros presupuestos para adaptarnos a la situación COVID, cosa que, por ejemplo, las comunidades autónomas sí contó. ¿Qué le parece lo que ha escuchado? ¿Está de acuerdo con María Concepción Brito, con Mariano Hernández? Bueno, primero los que no están de acuerdo son ellos dos, ¿no? Mientras que uno dice que el gobierno les atiende más o menos y otro atiende que no, pues en fin, efectivamente lo que el presidente del Cabildo de La Palma le dice a la señora Brito de que el color político pues, también se lo podemos aplicar a él, ¿no? Él es un militante del Partido Popular y es obvio que haga sus críticas, me parece legítimo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, todas las administraciones tienen que luchar por tener más ingresos, ninguna está contenta con la situación. Es obvio que todo el mundo necesita más recursos y nosotros también, ¿no? Tú piensas que nosotros en el año 2020 hemos gastado 500 millones más en sanidad de lo que presupuestamos, porque claro, nadie sabía, cuando hicimos el presupuesto de 2020, nadie sabía que en marzo vendría el desastre de la COVID, ¿no? Entonces, y en educación cerca de 200 millones más, es decir, la gente lo ve, cada uno lo ve con el gorro que tiene puesto, ¿no? Si yo soy presidente de Cabildo o alcaldesa de un ayuntamiento, lo veo y es lógico que lo vea así, pero nosotros tenemos que atender nuestras competencias y no hay nada más importante que la sanidad. Ahora, ¿vamos a ayudar? Sí. ¿Manejan cifras de cuál será la previsión en este 2021? Pues va a depender todo de la situación. Si no es lo mismo que ahora vinieran turistas o que vinieran turistas muchos en otoño y en invierno, ¿no? Hasta diciembre, que no vinieran, ¿no? Eso va a cambiar completamente la recaudación. Estamos iniciando los criterios de elaboración de los presupuestos de la Comunidad Autónoma del año 2022 y lo que pasa es que tenemos muchas incertidumbres. Es un escenario una vez más de incertidumbre para elaborar unos presupuestos sabiendo pocas cosas del futuro todavía, ¿no? ¿Cómo se elabora el presupuesto? ¿Cuánto tiempo se puede tardar, sobre todo teniendo en cuenta esa situación? Empezamos antes de irnos de vacaciones en agosto, se dejan elaborados los criterios y a partir de ahí se empieza pues una primera fase 1, que es un poco los gastos habituales y corrientes que sí o sí hay que sufragar, por ejemplo, capítulo 1, obviamente, pagar a todos los funcionarios, etcétera, y luego se inicia una ronda de conversaciones con todos los departamentos para un poco la fase siguiente, que es cuáles serían, digamos, los recursos necesarios específicamente en el año 2022 y dependiendo de los ingresos que tengamos, ¿no? ¿Qué es el FDCAM, viceconsejero?
Pues el Fondo de Desarrollo de Canarias es un fondo que se puso en marcha por decreto del gobierno anterior en 2016 y que usó unos recursos que vinieron del Estado de la suspensión del abono que nosotros hacíamos de un impuesto que se eliminó en 1991 que se llamaba el Impuesto General de Tráfico de Empresas. Se negoció con el Estado la suspensión de esta devolución, 160 millones, y aunque la Comisión Mixta Estado-Canarias dijo que este dinero tenía que ser, en primer lugar, para los servicios públicos fundamentales, en segundo lugar, para el empleo. El gobierno canario de entonces, encabezado por un senador que es actualmente senador, decidió meter un tercer apartado que es para inversiones en infraestructuras que modifiquen el modelo productivo canario, ¿no? Y el hecho fue que se aprobó así, pero del FEDECAN no se utilizó nada para los servicios públicos fundamentales, cero, y se repartió todo entre los cabildos. Eso es una decisión política, ya pasó, nosotros la heredamos, se supone que el grueso, el 75% de estos 160 millones tienen que ir destinados a infraestructuras, se suponía que ponía infraestructuras que cambiaran el modelo productivo. Bueno, habrá que hacer una evaluación si son infraestructuras que cambien el modelo productivo. En fin. Otro 20% a empleabilidad, políticas de empleo, y un 5% a I+D+I. Luego la realidad, hay que hacer una evaluación del FEDECAN. Los cabildos tienen una opinión más positiva que la que tiene la comunidad autónoma, pero nosotros en ningún caso vamos a tocar el FEDECAN. Se puede cambiar por otro decreto de gobierno, pero vamos, en la medida de no generar dificultades a los cabildos que están disponiendo de ese dinero, vamos a mantener el FEDECAN nada menos que 1.600 millones que le va a dar la comunidad autónoma a los cabildos. Precisamente, ¿qué es lo que pasa con el FEDECAN en este ejercicio? Inicialmente tenían que llegar a cabildos 160 millones de euros, pero se han presupuestado 80. ¿Lo van a cobrar en este ejercicio? Nosotros hicimos una modificación en 2019 para cumplir con la regla de gasto y les pedimos a los cabildos que en vez de 160 les abonáramos 80. La verdad que los cabildos se portaron perfectamente ese año y al final, incluso como vimos bien en la regla de gasto, les aportamos, parece que 114 millones en vez de 160 en 2019, quiero recordar, los 120 millones, ¿no? En 2020, que son los primeros presupuestos que hicimos nosotros, efectivamente presupuestamos 80 millones y en 2021 80 millones, porque lo que estamos haciendo es una evaluación del FEDECAN, que es lo que nos obliga el decreto FEDECAN, el artículo 11, dice que en 2018 había que hacer una evaluación de impacto del FEDECAN. Pues esto no se ha hecho, estamos haciéndola y vamos a evaluarlo. Además tenemos un informe de fiscalización del gasto que nos ha hecho Intervención General del FEDECAN de 2017 y tenemos la evaluación de impacto que se la ha encargado una empresa externa. El objetivo no es reducir fondos, es mejorar la eficacia del gasto público y gastar en donde se suponía que debíamos gastar. Por ejemplo, ¿es una infraestructura para cambiar el modelo productivo, financiar el mantenimiento de carreteras? Pues el 33% del FEDECAN de 2017 se emplea en reasfaltar carreteras. Hombre, eso no parece que tenga que ver con el origen del FEDECAN, ¿no? Me parece más razonable hacer viviendas sociales, por ejemplo, con el FEDECAN, ¿no? Intervención nos exige a nosotros, me exige a mí, exige a la Consejería de Hacienda que controle la eficiencia del gasto. Por ejemplo, el FEDECAN de 2019 había que justificarlo en julio de 2020. Bueno, pues todos los cabildos menos uno nos han pedido, y se lo hemos concedido, extender la justificación hasta noviembre de 2021, es decir, un año después de lo previsto. No han justificado 2019, le hemos anticipado 160 millones porque finalmente en 2020 le anticipamos todo el 2019 160 millones. Por tanto, nosotros no le debemos dinero a los cabildos. Los cabildos tienen que justificarnos 160 millones, excepto un cabildo. Nosotros no queremos pelearnos con los cabildos, todo lo contrario, queremos ayudar y queremos cumplir con nuestro deber, que es que si subvencionamos con 160 millones a los cabildos y a los ayuntamientos, tenemos que tener una justificación adecuada. Y Intervención nos ha dicho que hay una serie de cosas mal hechas en las justificaciones que lo queremos corregir. No se puede estar todavía justificando el FEDECAN de 2019, no es culpa nuestra. ¿Es abuso de confianza? Es una situación heredada. Aquello se hizo de aquella manera, quienes estaban al frente del gobierno entendían que el dinero para los cabildos era bueno, pues no sé por qué razones, vamos a ver, podían ser políticas a lo mejor, podían ser sociales, bueno, no lo sé, ¿no? Yo sí sé cuál tengo en mi opinión, pero en fin, no es el caso, ¿no? Es decir, se hizo así. ¿Y cuál es su opinión? Mi opinión es que fue una distribución claramente política, ¿no? de ese dinero y que, repito, yo jamás hubiera dedicado los 160 millones, una parte de ese recurso tenía que ir a sanidad, educación y servicios sociales, eso lo digo donde haga falta, ¿no? Es decir, me parece que eso es lo fundamental. Ahora, una vez que está aprobado esto, vamos a intentar reconsiderar
el FEDECAN para mejorar su eficiencia, utilizarlo en aquello que realmente es bueno para la ciudadanía o mejora la ciudadanía. Por ejemplo, en carreteras, a mí me parece que ya financiamos las carreteras nosotros, con esos 290 millones ya financiamos las carreteras. Esto es una segunda financiación de las carreteras y no puede ser que haya un efecto de sustitución, que lo que ya le financiamos por un lado lo cojan del FEDECAN. ¿Alguien lo hace por maldad? En absoluto. Probablemente los cabildos también tengan una estructura muy pequeña para gestionar el FEDECAN, y una de las cosas que le vamos a decir a los cabildos es que tienen que mejorar la estructura de gestión del FEDECAN, porque nosotros, la viceconsejería, lo estamos intentando, estamos incorporando nueva gente para la justificación, para el control del FEDECAN, porque la intervención general nos lo exige. Cohesión económica, cohesión territorial, desarrollo económico, creación de empleo, para que la ciudadanía lo entienda y lo visualice. ¿Qué proyectos han llegado a financiar con ese FEDECAN? ¿Lo dice ese informe de impacto? ¿Podemos tener un ejemplo real? Bueno, yo creo que esa pregunta se la hace, si te parece, a los cabildos, y los cabildos pondrán los ejemplos correspondientes. El informe de fiscalización que tenemos, el de impacto y el de fiscalización de intervención general, es crítico con hasta ahora el ejercicio del dinero del FEDECAN, ¿no? Hay demasiadas reprogramaciones, es decir, se firma un convenio con una serie de gastos que se plantean y luego al final pues no se puede justificar esos gastos y hay que reprogramar y poner otros gastos. En fin. Nosotros somos súper generosos. Algunos opinan que hay más controles que antes. Le digo, sí, pero es que ahora tengo un informe de intervención general del año 2017 que me dice una serie de cosas que a mí yo tengo que responder, incluso jurídicamente, de las cosas que me dicen, porque si en 2018 pasa lo mismo, tengo un problema, ¿no? Que es que yo no he tomado medidas para modificarlo, y estoy tomando medidas para modificarlo, repito, para mejorar la eficiencia del gasto. Por ejemplo, los anticipos. Pues bueno, ¿qué sentido tiene que me sigan pidiendo dinero del FEDECAN de 2020 si no me han justificado 2019? Entonces, cuando tú me justificas 2019, discutimos. Tenemos una reunión con la FECAI para discutir todo esto pendiente, ¿no? Y tenemos una actitud positiva de llegar a acuerdos, ¿no? El anticipo es una cosa graciable. Es verdad que el anterior gobierno se lo daba, nada más que empezar el año, en enero, febrero, lo primero que hacía era darle una tecla y le daba 160 millones a los cabildos. Hombre, ahora, como ha pasado muchos años, hay que aprender de los errores. Se ha acumulado ahí una cantidad de problemas en la gestión. Repito, no culpa de los cabildos, nadie lo hace con maldad, pero las prioridades, las prisas, en fin, un dinero que te viene un poco de aluvión. O sea, si los cabildos no han conseguido gastar o justificarnos el FEDECAN de 2019, ¿qué prisa tienen en tener dinero de 2020 y de 2021? ¿No? Es que nosotros tenemos que poner en orden la casa. Yo tengo que responder de esos 160 millones, yo me refiero a Consejería de Hacienda. Lo que no acepto, como dice el presidente del Cabildo de La Palma, que le debemos 80 millones. Mira, el Cabildo de La Palma nos debe justificarnos ese dinero. Y no hablamos de otras cosas, porque le puedo hablar de, usted decía ejemplos positivos, le puedo hablar de algunos ejemplos negativos de La Palma, de inversiones, en fin, que están hechas y no están funcionando. Y eran las inversiones no es hacer un centro y cerrarlo 2 años, sino hacer un centro y abrirlo, ¿no? Porque hacerlo y cerrarlo, bueno, pues hay centros, dice Intervención General, que hay un centro hecho en La Palma que costó 4 millones de euros que está cerrado. Además, tiene un uso muy importante. Pues no se ha hecho. O sea que no vamos a poner el grito en el cielo, pero bueno, tampoco le debemos nada, ¿no? Hay que valorar lo que hacemos los demás, ¿no? Pues en fin, no por nada, sino como él pues se dedica a decir cosas del gobierno, pues bueno, vamos a contestarle un poco para estar en igualdad de condiciones. ¿Funciona la ley de contratos del sector público? Hay que modificarlo, es obvio que por ahí tenemos un problema muy, muy grande para conseguir ejecutar tanto la comunidad autónoma, las administraciones locales, como cabildos y ayuntamientos. No todos tenemos un problema, hay que intentar corregirlo. La excesiva burocracia, la falta de personal también se viene a sumar a esta ley de contratos del sector público. ¿Se ahogan a las administraciones locales con este tipo de ingredientes que forman esta coctelera? Sí, la falta de personal retrasa y sobre todo lo complejo del procedimiento de contratación. Repito, muy garantista, eso es muy positivo porque tenemos que garantizar que haya libre concurrencia y etcétera, pero es verdad que enlentece, ¿no? En todo caso también para la gestión de los fondos europeos hemos hecho un decreto, el 4/2021, que pues intenta agilizar lo máximo posible este tipo de contrataciones para poder gestionar los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Si usted dependiese, ¿cambiaría los criterios a la hora de repartir o de justificar? ¿Cambiaría las cantidades? Las competencias transferidas y delegadas sería bueno que estudiáramos y la actualizáramos a lo mejor, ¿no? Tener una comisión de estudio, porque es verdad que en su momento el decreto puso unos importes y luego a lo mejor pues estos importes ahora son insuficientes, ¿no? ¿Qué pronóstico hacen de la evolución de la economía para el próximo año?
Yo creo que con el COVID controlado la situación va a mejorar bastante. Y aquí nosotros, sabes que dependemos fundamentalmente de que se ponga a funcionar la máquina del turismo. Si se pone a funcionar la máquina del turismo, las perspectivas no serán malas, ¿no? Una cosa es que el gobierno canario no tenga previsto aumentar sus impuestos y otra cosa es la tendencia del gobierno estatal. Sí que es cierto que tiene el cometido de llegar a 2050 con un 43% de presión fiscal para así tener la misma presión fiscal que tiene el resto de países de la Unión Europea. Ahora mismo, en 2019, teníamos una presión fiscal del 35% de nuestro Producto Interior Bruto. ¿No cree que lo que no se tienen en cuenta ahí son los salarios de un país como España con respecto a los salarios que se contemplan en el resto de países de la Unión Europea? Cualquier reforma fiscal que haga el Estado español debe tener en cuenta nuestros incentivos fiscales, porque si no, se los cargaría, ¿no? Y es evidente, y yo espero que el Gobierno de España tenga en claro que ese tipo de impositivos en Canarias tiene que modularlo en función de que se permita seguir existiendo este tipo de incentivos que no son un privilegio, sino son para ayudar a unos costes diferenciales en la producción que tienen nuestras empresas, ¿no? Porque hay más presión fiscal sobre las rentas del trabajo que, por ejemplo, las rentas del capital o las rentas de las sociedades. Es una buena pregunta esa, sí, es una buena pregunta. Efectivamente, en el IRPF se contribuye muchísimo más desde las rentas salariales que desde el impuesto de sociedades, ¿no? Me parece que en España la primera está en 85.000 millones y los impuestos de sociedades están en los 21.000 millones, ¿no? Hay una diferencia importante y es verdad que todos los trabajadores tienen renta y solamente las empresas tributan por el impuesto de sociedades, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que defiende efectivamente que a lo mejor el impuesto de sociedades había que incrementarlo, ¿no? Son decisiones políticas, ¿no? Absolutamente políticas. Y no acaban con las desigualdades. El sistema impositivo y la presión fiscal que un país quiera depende también de los objetivos del estado de bienestar que quiera proveer a los ciudadanos, ¿no? Si uno dice que quiere pocos impuestos, luego lo que no puede decir es que quiere más sanidad, más educación. Si uno reduce los impuestos, tendrá que reducir los servicios. Nosotros defendemos una política impositiva y fiscal basada en la suficiencia respecto a los objetivos que queremos. Nosotros queremos un estado del bienestar fuerte, unos servicios públicos potentes de educación, de sanidad, de derechos sociales. Queremos apoyar desde la administración a las empresas a través de la inversión pública. De hecho, este año en los presupuestos de 2021 tenemos casi 1.200 millones en capítulo 6 y capítulo 7 para apoyar la inversión pública, ¿no? y ayudar un poco a esa inversión privada que está un poco parada. Pero vamos, la política fiscal, aparte de esto, tiene que ser dos principios más: la generalidad de los impuestos, todo el mundo debe pagar, y luego la progresividad, debe pagar más quien más tiene, ¿no? ¿No cree que a lo mejor deberían las administraciones, en este caso, cambiar la normativa para facilitar esa redistribución de la riqueza y no tener la obligación después de tener que invertir en políticas sociales? Las decisiones empresariales las toman los que tienen capital, ¿no? Pero nosotros creemos que efectivamente la mejor política de redistribución de riqueza es tener un empleo digno, de calidad, bien remunerado y unas actividades económicas compensadas, diversificadas, etcétera, ¿no? Pero eso no lo deciden las administraciones, ¿no? Lo que sí es verdad es que nosotros creemos en una administración pública redistribuidora, ¿no? e intervencionista en la sociedad, ¿no? Frente al discurso neoliberal que ha demostrado su fracaso, y gracias a Dios que en esta crisis no se ha ido por la política de reducción del gasto y el austericidio, sino por una política expansiva monetaria y fiscal. Gracias a eso, nosotros creemos en una política, digamos, de que el estado del bienestar tenga unos servicios públicos potentes y la redistribución forma parte del sistema de exacción de impuestos a la gente que más tiene para ayudar primero a proveer de servicios públicos de calidad a todos y luego también a fomentar el empleo desde las administraciones públicas. Pero el empleo se genera fundamentalmente en la actividad privada. A todos nos gustaría una sociedad en donde no hubiera necesidades de ayudas sociales, ¿no? Pero bueno, la vida es como es y en todo caso siempre hay gente que tiene más suerte o menos suerte en la vida y nosotros lo que intentamos es ayudar a todo aquel que lo necesite. ¿Está nuestro régimen económico y fiscal en peligro? ¿Cuál es la situación de nuestro REF actualmente? Yo creo que el REF en peligro no está, pero es verdad que tenemos que discutir con el Estado muchas situaciones que nosotros creemos que ya están explicadas, pero que cualquier gobierno de España suele entender el REF más como un privilegio que como un mecanismo de igualdad o de igualación de la sociedad canaria, ¿no? Si echa la vista atrás y hace autocrítica, ¿habría cosas, gestiones, decisiones que habría tomado de otra manera? Yo creo que tengo poco tiempo todavía para pensar, ¿no? Llevo 2 años aquí y además esto ha sido muy intenso, ¿no? Probablemente con más tiempo, al final de la legislatura podemos hacer un balance de ese orden, ¿no? Pero ahora quizás no tenemos tiempo de hacer un balance de ese tipo, ¿no? Estamos intentando sacar los temas
de forma inmediata, ¿no? Y no tenemos mucho tiempo de hacer mucho balance. Seguro que errores algunos hemos cometido, porque sería bobo pensar que no, ¿no? Pero también es verdad que le hemos puesto mucho esfuerzo y lo mejor que tenemos, ¿no? La quinta partida de este presupuesto, en función de la cantidad de dinero que recibe, son políticas sociales, pero claro, porque las dos partidas anteriores, transferencias a otras administraciones locales y también la deuda, entiendo que contemplan parte de las ayudas que se reciben en políticas sociales también, ¿no? Efectivamente, parte del dinero que le damos a los cabildos y a los ayuntamientos van destinados al mantenimiento o bien de servicios sociales especializados o bien ayudas sociales de emergencia, ¿no? Y se financian una parte importante de la propia Comunidad Autónoma de Canarias. ¿Qué importancia tienen las políticas sociales a la hora de establecer esas líneas de ayuda? Ha habido un esfuerzo muy importante en ayudar a las personas más vulnerables. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Well, who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Well, that now our dreams, they finally come true. Well, city of stars, just one thing everybody wants. Well, they're in the bars and through the smoke screens of the crowded restaurants. Vamos, Gordi, corre. Judy, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Vienes a dejar a la niña Sí. al cole? Mira, ¿y ahora qué vas a hacer tú? Me voy a estudiar ¿Qué estás haciendo? técnico de farmacia, Ajá. que ya estoy en lo último ya. Acabando. Sí. Mira, imposible si no dejas a la nena en el cole, ¿no? Sí, la guardería no... Esto fue una ayuda súper grande. Ajá. ¿Desde cuándo la tienes? Desde los 6 meses. Hasta entonces, ¿cómo lo hacías para estudiar? Tuve que dejarlo. Y entonces dije, tengo que terminarlo, me quedaba un año y dije, lo meto con 6 meses y... Claro. Judy, ¿cuánto pagas? Nada, yo soy cuota cero porque no trabajo. Ajá. Y come aquí incluso. Sí, come. Claro. Judy, te dejamos para que la dejes a ella y tengas Vale. tiempo para llegar a tiempo a clase y mucha suerte con el final de curso. Nada, muchas Bueno, gracias. chaito. Hasta luego. Buenos días. Mira, dile hola a tu madre. Buenos días. Fauseya, y ahora vas a dejar a África y a Aisha en la escuela infantil. ¿Te vas a trabajar o a buscar trabajo? ¿Cuál es tu situación? En este momento estoy dedicando el tiempo para formarme, Ajá. así que puedo encontrar un trabajo mejor. ¿Puedes conciliar de otra manera sin una escuela infantil? Bueno, yo es que ahora no puedo aconsejar nada más porque las otras que están aquí alrededor son todo de pago. Y yo como soy cuota cero, Ajá. no trabajando, esta escuela te da la oportunidad de inserir tu niña gratuitamente. No pago el comedor, no pago el desayuno, nada. Y si, por ejemplo, fueras a pillar un servicio como este en una escuela infantil privada, por ejemplo, ¿cuánto te podría costar? Yo ¿sabes? creo que sea entre 250, 350, si no más. ¿Y ahora mismo qué estás haciendo? A día de hoy, ¿estás haciendo cursos Sí, actualmente? curso, sí, porque yo tengo experiencia de trabajo y una cosa que puedo hacer, organizarme con 4 hijos, sería trabajar para mí misma como social media manager. Ajá. Y por suerte he conseguido que están un montón de cursos con el ayuntamiento y el cabildo que te dan oportunidad. Vamos si quieres, si te Vale. parece, y para que las niñas no lleguen tarde. ¡Vamos, Martina! ¡Vamos! ¿Cómo estás, mi amor? A ver, ahí ya dejamos primero. Aisha, ¿o esperas aquí en que mami There's so much that I can't 3. ¡Vamos! know. Vamos, buen día. Papelito. I felt it from the first. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and set me reeling. A look that says I'll be here and you'll be alright. 'Cause I don't care if I know it's where I will go. 'Cause all that I need is this crazy feeling, the rat tat tat in my heart. I think I
wanted to stay. City stars, are you shining just for me? City stars, you've never shined so bright. Tamara, esta escuela infantil Añasa en Santa Cruz de Tenerife es una de las 13 escuelas infantiles que están dentro de la Consejería de Derechos Sociales. A priori parecería que las escuelas infantiles son un tema de educación, pero ¿por qué están dentro de la Consejería de Políticas Sociales? Parten inicialmente, hace muchos años, con un bien exclusivamente social, que el fin primordial en ese momento era dar un servicio a todas aquellas familias que pudieran tener algún tipo de carencia. Si bien es verdad que después nosotros nos hemos ajustado a la normativa de la Consejería de Derechos Sociales e incluso ponemos en marcha muchas cosas relacionadas con el ámbito de educación, seguimos adscritas a la Consejería de Derechos Sociales dentro de la Dirección General de Protección Infancia y la Familia. ¿Cuántas plazas hay? ¿Qué requisitos tienen para acceder las familias que llegan hasta esta escuela infantil pidiendo una plaza para sus hijas? Inicialmente teníamos de 105 a 120 plazas, si bien es verdad que este año con el protocolo COVID nos hemos quedado en 72 plazas, pero actualmente está abierto a toda la ciudadanía. Hay una serie de baremos que se te van puntuando para poder optar a una de las plazas. El principal fin es poder dar soporte a aquellas familias que tienen una situación económica no sostenible o no adecuada. Pero si bien es verdad que esto en los últimos años se ha trabajado mucho en aquellas familias que también necesitan o tienen, deben tener, ¿no?, esa conciliación que todos sabemos a nivel laboral y a nivel familiar. O sea, hay muchas personas que necesitan trabajar, que tienen un trabajo básico con unos gastos básicos y a lo mejor no puedes asumir la cuota de una escuela infantil privada. ¿Las escuelas infantiles tienen presupuesto propio o todo lo que necesitan lo piden a la consejería para que sean ellos y ellas quienes les provean de esos materiales o de esos recursos? La partida presupuestaria que se ha asignado a las 13 escuelas infantiles que están actualmente son 9.260.000 euros. Entonces ahí hacemos más o menos un cálculo estimado. Este año contamos con 673 niños, pues si sacamos un poquito la media entre ese cálculo y los niños que tenemos, llegamos a una cifra de 13.760 euros al año. Si calculamos, ¿no?, que los niños vinieran 365 días, que bueno, estamos abiertos hasta julio y cerramos en agosto, más o menos el cálculo que se invierte por niño serían 37 euros diarios. Pero nosotros cuando trabajamos con las familias y optas a una plaza, se hace una baremación, como comenté antes, de cuáles son los ingresos familiares que tiene, el número de miembros de la familia y se saca un cómputo. Entonces aquí, en función de esas circunstancias, o no pagas, estás exento de cuota, o lo máximo que se suele pagar de cuota son 117 euros. Si algo importante que hay matizo, dentro de esta partida entra todo, lo que es personal, lo que entra estructura, porque también las escuelas hay que mantenerlas, entonces quitando que en este caso yo tengo la suerte de contar con personal de mantenimiento, pero hay otras escuelas que no, por ejemplo, entonces claro, tienes que, cuando haya algo, alguna avería o algo que tienes que arreglar, tienes que avisar a la consejería para que te dispongan de alguna empresa. Estamos hablando de una escuela infantil, esta de Añasa, que también es pionera junto a las otras 12 escuelas infantiles de Canarias en la incorporación del programa Bicácaro. ¿En qué consiste exactamente? Se nos dio una formación a todo el personal y después se nos dio unos materiales para que pudiéramos implantar en las clases y trabajar tanto con los niños como con la familia. Y la idea obviamente es ya trabajar desde estas edades todos los aspectos relacionados con la igualdad y la diversidad. Todos sentaditos. Vamos a darle buenos días a Supervis. Si la cosa está que arde, si te debo rescatar, llegaré en un camión rojo a toda velocidad. Cuando sea mayor seré...
¿Cómo se prepara este nuevo curso escolar? No sé, en cuanto a matriculaciones, en cuanto a posibles novedades. La previsión en principio es mantener un año más con el protocolo COVID, pero en principio yo creo que los números de plaza nos quedaremos igual, entre 70 y 80. Si pudieras hablar directamente con la consejera de Derechos Sociales, ¿qué le pedirías para tu escuela o para las escuelas infantiles de Canarias? Hombre, yo lo primero que le insistiría es en que valorara lo importante que son las escuelas infantiles, la labor que se hace. Fíjate que este año tenemos 673 menores y lo segundo, que sin personal no se puede trabajar. Me hablabas de 9 millones de euros destinados cada año a las escuelas infantiles, pero ¿sabes cuánto es el presupuesto entero, completo de la Consejería de Derechos Sociales? No, desconozco ese dato, lo desconozco. No te preocupes, que te lo vamos a contar. Vale. 521.279.697 euros. Es la cantidad que el Gobierno de Canarias ha destinado este año a la consejería que gestiona las políticas sociales, un 0,8% más que en 2020. La mayor parte de ese presupuesto, 56,8 millones de euros, 5 más que en el ejercicio anterior, se dedican a la atención a personas con discapacidad, con prestaciones o servicios como la promoción de la autonomía personal, la teleasistencia, la ayuda a domicilio o centros de día y residenciales. Otros 49,8 millones de euros se van a pagar el personal y 45 millones de euros se destinan a sufragar la prestación canaria de inserción o la renta ciudadana. Al plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales se destinan 18 millones de euros que van a parar a los servicios sociales de los ayuntamientos. Precisamente, para recursos económicos y técnicos de los 88 municipios, la Consejería destina 12 millones de euros. Otros 12 se lleva el programa de acogimiento familiar y las residencias de menores tutelados y 12 millones también van destinados al Instituto Canario de Igualdad. El programa de apoyo a la pobreza recibe 7 millones de euros, 1 millón más que el año anterior. Le siguen el programa de inclusión social de personas mayores con 3.850.000 euros y garantía juvenil con 1.228.000 euros. Una iniciativa europea que facilita el acceso al mercado de trabajo a menores de 30 años. Así ha distribuido el gasto en materia social el Gobierno de Canarias, pero ¿cómo habrían repartido ustedes esos 521,2 millones de euros? Hola Kevin, ¿qué tal? Hola. ¿Trabajas? Sí, trabajo. Pues aquí te ofrecemos las 10 partidas más importantes de servicios sociales dentro del Gobierno de Canarias. Te damos 100 céntimos para que tú los distribuyas como tú creas. Pues de los 100 le daría 20 al programa de apoyo a la pobreza. ¿Te parece la más importante, no? Me parece de las más importantes, sí. ¿Y por qué es tan importante? importante? Es más, le pondría un poquito más incluso. ¿Cuánto le pones? 5 más. O sea, 25%, el cuarto de tu presupuesto se va para la pobreza. Porque creo que es un grupo muy grande dentro de nuestra población. ¿La segunda partida? La garantía juvenil, para garantizar el futuro, le daría un 10. 10%. Un 10%. Es necesario apoyar también a que esos jóvenes entren en el mercado laboral. Garantizar el futuro un poquito. El Instituto Canario de Igualdad le daría también un 10, por ejemplo. El 10% de tu presupuesto. ¿Por qué es tan importante para ti? Porque es importante la igualdad, tener los mismos derechos unos que otros. Otro 10 a las personas mayores. Otro 10% para ellos. Las personas con discapacidad también le daría otro 10%. Equitativo. Luego, el acogimiento familiar también le daría un 15%. ¿Te parece importante también Me parece los importante menores? Que los menores, sí, y que tengan su presupuesto. Recursos económicos técnicos a los ayuntamientos, le voy a dar un 5. ¿Por qué le das un 5 solo? Creo que se puede gastar en otras cosas más importantes. Renta ciudadana, ahí le voy a dar un 10. Prestación canaria de inserción, le das un 10. Es muy importante. Y le voy a dar un 5 más al Instituto Canario de la Igualdad. Le voy a dar un 5 más. O sea, que te dejas alguna fuera como personal, por ejemplo, que no le has puesto. Aquí creo que hay más de la cuenta. ¿Te ha parecido difícil distribuirlo? No creo que sea difícil, pero sí sé que saber dónde repartirlo bien. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Hola, pues bien. ¿A qué te dedicas? Aquí de paseíto, bueno, ahora mismo ya me prejubilé en su momento y ahora nada, dedicada pues a estar con mis nietos, a disfrutar de ellos. Pues muy bien, Mari Carmen, ya te hemos dado tus 100 céntimos, así que bueno, nos vas contando. Programa de apoyo a la pobreza. A ver, 10, 15 y 20 aquí. ¿Y por qué es tan importante para ti? Actualmente hay tanta pobreza
y desde mi punto de vista no hay las ayudas. ¿Cuál sería tu segunda partida? Personas con discapacidad. ¿Y cuánto le vas a poner? Pues yo, por ejemplo, a esta le pondría 10. 10 y a lo mejor 15. 15. 15 le pondría aquí. Creo que tenían que poner un poquito más de atención y no poner tantas trabas. Y la siguiente, bueno, pues la que te decía de la inclusión social de personas mayores. De personas mayores, pues mira, yo no sé si... De momento un 10%. No, y voy a un 15%. 15%. Porque hay muchísima gente mayor que no puede acceder a, por ejemplo, a sitios, a residencias o esta, porque hay muy poquitas, te cuesta muchísimo entrar y después la mayoría, un porcentaje enorme de las personas no pueden económicamente pagarse una privada. Esta es la prestación canaria de inserción. Una parte. ¿Te vas a poner? Sí. Un 10%. La garantía juvenil también. ¿Le vas a poner un 10? No, ahí le voy a poner un 15. 15. ¿Y por qué es tan importante para ti? Hombre, la juventud, los jóvenes son muy importantes para nosotros. Es nuestro futuro. O sea que tenemos que hacer mucho hincapié en ello. El Instituto Canario de Igualdad. Metería 2. Le pones ahí el 10%. Lo que está claro que a personal no. ¿Por qué a personal no? Están garantizados. Yo le voy a poner otra vez más al programa de apoyo a la pobreza. ¿Con el que empezaste? Con el que empecé. Porque eso es fundamental pues para eso ti. Es todo, esto es lo que yo creo. La verdad es que hay muchos cerditos por ahí, se quedan pocos, pero bueno, a ver si sirve de algo esto que están haciendo y para que lo tengamos un poquito en cuenta. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola. ¿A qué te dedicas, si se puede preguntar? Yo trabajo en clasificación de correos. Pues aquí vas a tener, más que clasificar, distribuir los presupuestos, en este caso de servicios sociales. Para mí lo primero es a la gente discapacitada, pues sería un 20%, ¿no? Perfecto, un 20% para atención a personas con discapacidad. Pues hace falta mucho dinero porque hay que ponerles los medios para que puedan hacer las cosas. Claro. Y el personal... Tiene que ser personal preparado. A mayores también sería también un 20%. ¿Tienes por ahí inclusión social de personas mayores? 20% también le vas a poner. Sí, también, porque aparte yo tengo a mi madre en una residencia y sé que también se necesita bastante personal y mucha paciencia. Para ayudar un poco a la juventud también. ¿A garantía juvenil? Un 10%, digamos, para ¿no? facilitarles ese acceso al mercado laboral. Sí, para que se vayan preparando, porque cada vez es más difícil que sean juveniles, cada vez son seniors ya los que van, pero bueno. También a la pobreza... porque no todo el mundo tiene las oportunidades en la vida que tenemos los demás. ¿Cuánto Otro le vas a 10% poner? también. Otro 10%. En la igualdad sí, también voy a ponerle un 10%, porque yo entiendo que todo el mundo tenemos que tener las mismas oportunidades y si tenemos las mismas capacidades hay que pagar igual. Esto es a la familia, ¿no? Sí, acogimiento familiar y las plazas residenciales para menores. Sí, pues ahí voy a poner también un 20%. Yo las cosas sociales es que me llaman un poco más la atención. Entonces sé que es muy difícil y no se paga muy bien. Y luego te queda un 10% que tienes la prestación canaria de inserción, por ejemplo. Podría ser el 10% ahí también para ayudar a eso, sí. ¿Te ha parecido difícil? No, porque si tienes un poco claro los temas, el personal sabemos que tiene que estar. Entonces las causas es lo importante. O sea, yo me levanto por la mañana y yo lo primero que voy a leer, de verdad, que se ríe, el BOC, para ver si hay alguna ayuda, alguna subvención. El problema sigue siendo las citas. Si queremos ser ambiciosos, tenemos que ser ambiciosos también en el presupuesto. Y de aquí hago un llamamiento a nuestros compañeros de Hacienda. ¿Cómo calificarías la gestión de la dependencia en Canarias? Nefasta. Tenemos un limbo de 7.000 personas esperando ver ejercidos sus derechos. Mi madre muere el día 21 de septiembre y yo el día 10 de octubre recibo la notificación con la aprobación de mi ley de dependencia. Si a mí me dice, ¿usted es la culpable? ¿De qué soy la culpable? ¿De dar cara, de dar voz a expedientes que estaban abandonados? Pues sí, soy la culpable. Caminemos juntos.